el temor a Dios. Los atributos de la personalidad de Dios son inmutables. Esto significa que Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Esto es realmente una gran bendición para nosotros, que nuestro Dios sea de esta manera, nuestro Creador sea así, porque podemos descansar en lo que nosotros conocemos de Dios. En su palabra es eterna, no cambia. Así que no tenemos el temor de que un día vamos a amanecer y vamos a conseguir un Dios diferente, con otros mandamientos, con otras ordenanzas, un Dios que cambió de humor. No, nuestro Dios es eterno, es el Dios verdadero, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Realmente esto es una bendición para nosotros, nos da estabilidad, nos da confianza en Dios, y también nos dirige a conocerle mejor, y podemos confiar realmente en todas las cosas que Él nos habla, porque su palabra es fiel y es firme para siempre. Tenemos que hablar del temor de Dios, porque el temor de Dios es algo que se ha perdido en la iglesia últimamente. El temor de Dios no se predica en la iglesia, se habla del temor de Dios como si el temor de Dios fuera sencillamente una reverencia, fuera un respeto a Dios que tenemos que tenerle, y realmente eso no es lo que dice la palabra de Dios sobre el temor de Dios. Tenemos que estar claro en lo que dice la palabra de Dios para que no tengamos falsas esperanzas. Hay cristianos actualmente que están viviendo en una falsa esperanza. Están viviendo de una manera como no mandó nuestro Señor Jesucristo. Una vida mundana, una vida apática, una vida indiferente, una vida entre el mundo y Dios, una vida, un corazón compartido, un evangelio liviano, y esa no es la voluntad de Dios. Y no solamente no es la voluntad de Dios, sino que eso no es, las personas que vivan de esa manera no van a tener entrada en el reino de los cielos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo no nos va a juzgar, que nuestro juez va a ser la palabra de Dios. La palabra que Él habló, esa palabra nos va a juzgar. Entonces también eso es importante para nosotros, saber que en el día del juicio no nos van a abrir un libro diferente que nosotros no conocemos, no nos van a sacar una cantidad de reglamentos y de cosas nuevas que nosotros no habíamos leído, sino que el Señor va a tomar para juzgar la palabra que Él nos habló, la palabra que tenemos, la Biblia. Por esa palabra vamos a ser juzgados, y por esa palabra vamos a ser bendecidos, o por esa palabra vamos a ser condenados. Así que realmente el día del juicio es un día que nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, y nosotros, de acuerdo a nuestro comportamiento, sabemos cuál será nuestro destino. Esperemos que a través de estas enseñanzas podamos abrir nuestro entendimiento y saber discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La palabra de Dios no será quebrantada jamás. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el Señor no va a quebrantar su palabra, no va a cambiar su palabra por amor, por lo menos por el amor que nosotros conocemos. Nosotros tenemos un concepto de lo que es el amor, y nosotros queremos ubicar a Dios dentro de ese concepto. Nosotros queremos ubicar a Dios con ese concepto del amor que nosotros conocemos, así como lo conocemos. Nosotros estamos dispuestos, por nuestro amor, por el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos, el tipo de amor que nosotros sentimos, nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra palabra, a cambiar nuestras reglas para favorecer a nuestros hijos. Porque nosotros, nuestra manera de concebir la vida, el universo es así, porque entre nosotros no hay la justicia que tiene Dios. Pero debemos saber que Dios no es solamente amor, sino que Dios es también justicia. Y entonces Dios no va a pasar, no va a eliminar su justicia por causa del amor. ¿Ve? O sea, todas las cosas tienen un equilibrio delante de Dios, y cada cosa tiene su lugar. La Biblia dice que el trono de Dios está cimentado sobre la justicia. El amor de Dios es diferente al nuestro. Nosotros tendemos a ver a Dios como un padre igual que nosotros somos, o igual que fue nuestro padre terrenal, si en el caso de que hubiésemos tenido un buen padre terrenal. Pero no es así. Dios no es un hombre,
Y entonces el amor de Dios no es un amor de hombre. El amor de Dios es un amor muy diferente al que nosotros conocemos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros no cambiamos nuestra mente, si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, nosotros no vamos a conocer a Dios y no vamos a conocer su voluntad y no vamos a entrar en el reino de los cielos. Así que es importante que nosotros renovemos nuestra mente, cambiemos nuestros conceptos por los conceptos que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a Dios. Dios no se va a moldar a nosotros. Dios en su misericordia, Él envió a Jesucristo para salvarnos. Nos corresponde a nosotros pues amoldarnos a Él. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto está en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la manera que nosotros debemos de amar a Dios no es con nuestros labios. O sea, la manera de hablar, de amar a Dios, es haciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Esa es la manera de nosotros tenemos, que Dios nos pide que nosotros le amemos. Si nosotros decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, no lo estamos amando, aunque vayamos a la iglesia, aunque leamos su palabra, aunque repartamos limosna, aunque ayudemos a la gente. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no estamos amando a Dios, y si no amamos a Dios, no tendremos parte con Él. También por otra parte dice la palabra de Dios así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto está en Juan 15, versículo 10. ¿Qué es esto? El Señor Jesucristo, para permanecer en el amor del Padre, tuvo que guardar los mandamientos del Padre cada día de su vida terrenal. Cada día de su vida terrenal Él vivió y caminó y respiró en los mandamientos del Padre. No hizo nada que estuviera fuera de la voluntad del Padre. Y de esa manera Él nos pide a nosotros, dice: si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que es importante que nosotros entendamos que el amor de Dios en un principio no son sentimientos. El amor de Dios es un hecho. El amor de Dios tenemos que demostrárselo a Dios. Tiene que comenzar, así como la sabiduría comienza con el temor de Dios, así realmente el amor de Dios comienza en guardar sus mandamientos. Ese es el comienzo del amor de Dios, guardar la palabra y los mandamientos de Dios. Tenemos que entender que todo el evangelio se basa en el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para salvarnos. Entonces, si nosotros no tenemos amor y nosotros no amamos principalmente a Dios, nosotros no conocemos a Dios. O sea, nosotros estamos en la iglesia. Si alguien está en la iglesia y no guarda los mandamientos de Dios y no ama a Dios, se está engañando a sí mismo. Está fuera total y absolutamente de lo que la palabra de Dios dice. Por otra parte, tenemos la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que cada pecado tiene que ser castigado, porque eso es justicia. O sea, Dios tiene que corregir a sus hijos y tiene que castigar cada pecado. Nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a cometer pecado y porque Dios nos ama, Dios no nos va a tomar en cuenta esos pecados. Eso no es así, porque está demostrado en el hecho de que Dios nos amó. Dios nos perdonó nuestros pecados así de una manera alegre, sino que fue muy duro perdonar nuestros pecados, porque perdonar nuestros pecados involucró que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Ve? Entonces Cristo tuvo que pagar con su vida, tuvo que pagar con un arduo, un terrible sacrificio para perdonar, para que nuestros pecados fueran lavados con su sangre. Entonces veamos la importancia que tiene el pecado delante de Dios. El pecado es algo que realmente es algo grave. De tal manera que si Adán no hubiese cometido ningún otro pecado, si la humanidad no hubiera cometido ningún otro pecado, sino que el pecado que cometió Adán de desobedecer a Dios, comer el fruto de ese árbol, Cristo hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario por ese pecado, para podernos salvar, porque ese pecado fue el que hizo que la humanidad cayera en maldición, que la naturaleza completa
que la creación completa cayera en maldición fue ese pecado de desobediencia. Entonces por allí podemos nosotros tener una idea de lo importante que es el pecado delante de Dios, de lo terrible que es el pecado delante de Dios, y que no será obviado ningún pecado. O sea, nosotros no podemos vivir una vida ligera, una vida de contaminación con el mundo, de impureza, de mundanalidad, de liviandad espiritual, y nosotros pensar que vamos a entrar en el reino de los cielos, porque eso no aparece en ninguna parte de la Escritura. Nosotros acomodamos el Evangelio en nuestra mente a lo que a nosotros nos parece, y nosotros pensamos y acomodamos a Dios, y cada uno se hace un Dios de acuerdo a nuestra mentalidad, y pensamos y nos mentimos a nosotros mismos y nos engañamos pensando que Dios es como nosotros lo pensamos. Pero para eso Dios nos dejó su palabra, para que nosotros entendamos que Dios es como Él es y no como nosotros lo pensamos. Eso es importante. ¿Y qué pasa? Cada transgresión que nosotros cometemos, cada pecado que nosotros cometemos, cada mundanalidad, la amistad con el mundo, que es pecado, dice que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos un acusador. Tenemos un acusador que va delante de Dios a acusarnos y a decir delante del Padre el pecado que cometimos, para que seamos condenados por ese pecado. Por supuesto, tenemos un abogado que es Jesús, pero para ese abogado funcione, para que el Jesús funcione como un abogado, nosotros tenemos que arrepentirnos por nuestro pecado, porque no será perdonado ningún pecado si no nos arrepentimos. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia, no otro. O sea, no ningún otro va a alcanzar misericordia, sino el que confiesa su pecado y se humilla y se aparta. Ese es el que va a alcanzar misericordia delante de Dios. Entonces no podemos obviar la justicia de Dios. Entonces el temor de Dios es algo que realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque la Biblia habla que tenemos que temer a Dios y andar con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación en este mundo. Entonces es importante que nosotros podamos captar la verdadera naturaleza del temor que se nos está hablando. El Señor Jesucristo nos habló de eso y nos enseñó sobre eso, y dice así la palabra del Señor: mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Aquí está claro la naturaleza del temor que nosotros debemos tener delante de Dios. Y aquí está claro que no es solamente un respeto, porque el Señor Jesucristo está comparando al temor que nosotros debemos tenerle a Dios con el temor que se tiene con alguien que mata el cuerpo. Entonces Él dice que no temamos a eso. O sea, entonces está hablando de un temor que realmente es miedo, que realmente es un miedo de alguien, es el temor que usted puede tener a alguien que viene a matar su cuerpo. Ese es un temor terrible, es un temor grande, es un miedo. Entonces ese temor está hablando, dice el Señor, no temáis a eso. O sea, cuando te enfrentes a algo de eso, no temas. Porque, pero claro, le está hablando a los cristianos, le está hablando a la gente que ama a Dios, que teme al Señor, que honra al Señor, que anda en su palabra. Porque después que te maten, después que dejen tu cuerpo sin vida, no pueden hacer más nada, y usted va a ir a la presencia de Dios. Dice así: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Os digo, a ese temed. O sea, porque echar en el infierno es peor que matar a una persona, que asesinar a alguien. Asesinar a alguien realmente es cuestión de un momento, y la persona sale el espíritu sale y va, y si es cristiano, va a la presencia de Dios. Pero cuando la persona va echada en el infierno, ese es un castigo que es eterno, no termina jamás, es terrible. Son cosas que la Biblia describe, cosas realmente espantosas.
Entonces aquí nos está enseñando el Señor realmente a quién nosotros debemos de temer y cuál es la naturaleza del temor. Es temor, porque el pecado nos va a echar a las personas al infierno. O sea, el pecado va a echar a las personas al infierno. Nadie se va a salvar porque haga una oración aceptando a Cristo. Nadie se va a salvar por ir a la iglesia. La gente se va a salvar por hacer una oración aceptando a Cristo como su Salvador y viviendo como Él quiere, viviendo en santidad, viviendo para su gloria y su honra, apartándose del mal, viviendo apartado del mundo, del pecado, de la impureza, de las fornicaciones, del adulterio y de la mundanalidad. La persona se va a salvar haciendo eso, por recibir a Cristo, bautizarse en las aguas como un testimonio de haberlo hecho y luego vivir una vida santa para Él. Él va a venir a buscar una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Eso es el temor que debemos de tener delante de Dios. Es un temor de miedo, porque sea creyente, haya aceptado a Cristo o no haya aceptado a Cristo, si vuelve al mundo, si vuelve al pecado de donde el Señor lo sacó, esa persona, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, y si se volviere no agradará a mi alma. O sea, si el hombre vuelve atrás, el hombre morirá por su pecado. Entonces nosotros no podemos hacer de otra manera. Nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza del temor de Dios, para que nosotros sepamos en dónde estamos parados con respecto a la palabra de Dios, con respecto al Evangelio, porque si no podemos tener falsas esperanzas. Y es bien terrible alguien vivir una vida cristiana con falsas esperanzas y después de partir de este mundo venga se encuentre con que el Señor le dice: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es terrible, es algo realmente espantoso. Entonces es necesario que prediquemos la verdad, porque ahorita no se está realmente predicando la verdad en muchas iglesias, se está dando falsas esperanzas, y cuando se llama para que la gente acepte a Cristo no se habla de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es importante. El Señor Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ese es el mensaje para nosotros hoy en día. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está hablando el Señor acerca de la palabra que Dios habló a Moisés, que fue dada a través de los ángeles, y cómo Dios los castigó a todos los israelitas que salieron de Egipto, que desobedecieron su palabra, quedaron todos postrados, murieron en el desierto por su incredulidad, por su desobediencia, por la dureza de su corazón. Entonces, si esa palabra que fue dada a través de Moisés recibió esa retribución tan dura, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros, verdad? Si a nosotros vino Jesús, Dios mismo, en la persona de su Hijo, a hablarnos el Evangelio aquí, y nos habló y vivió con nosotros y murió por nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? Si aquellos no escaparon, si fueron los ángeles que le hablaron, ¿cómo escaparemos nosotros si nos habló alguien con más autoridad que los que le habló a aquellos en el desierto? Nos habló Jesucristo mismo a nosotros. ¿Cómo vamos a escapar? Entonces nos está llamando aquí en nosotros en Hebreo. Entonces Hebreo capítulo 2 versículos 2 y 3 nos está llamando a una reflexión espiritual a nosotros, a una seriedad en cuanto al Evangelio, porque en verdad nosotros tenemos que darle un vuelco a nuestra vida espiritual, porque estamos viviendo el Evangelio. Hoy en día se está viviendo el Evangelio de una manera fría, una manera tibia, una manera apática, y realmente eso no es lo que predicó Jesucristo. Quiero compartir esto porque es importante llamarnos a reflexión para que muchas almas no sigan caminando una vida engañada y piensen de una manera falsa que van a entrar en el reino de los cielos viviendo una vida mundana. Veamos esto. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas tenían una falsa esperanza. Ellos pensaban que porque estaban asistiendo a la iglesia, que porque oían los mensajes todos los domingos, que porque daban sus ofrendas, que porque inclusive ellos profetizaban, porque predicaban la palabra de Dios, ellos iban a entrar al reino de los cielos porque estaban trabajando para Cristo. Ellos estaban trabajando para el reino de los cielos. Y ellos pensaban que eso le daba entrada al reino de los cielos. Pero el Señor no dijo eso. Nosotros no somos salvos por obras. Ninguno de nosotros somos salvos por obra. Inclusive el Señor habla a una de las iglesias, la primera iglesia que le habla en Apocalipsis, y le dice maravilla, dice que es una iglesia prácticamente perfecta, que ha trabajado por amor a su nombre, que ha hecho una cantidad de cosas. Sin embargo, al final dice: pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, porque si no, vendré y quitaré tu candelero. Esto es grave. O sea, no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por tener una relación directa con el Señor personal, y nosotros tendemos a descuidar nuestra relación personal con Dios por atender la obra de Dios, y eso no nos ha llamado el Señor a eso. El Señor nos ha llamado a nosotros a consagrarnos a Él y a tener una relación personal estrecha con Él. Es la relación estrecha con Él que nos va a salvar. Es el amor de Cristo, es el primer amor que nos va a dar entrada en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que vivir y permanecer y buscar andar en ese primer amor. Esa es la voluntad de Dios. Si no, tenemos falsas esperanzas y no conocemos el temor de Dios, porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y un día vamos a presentarnos delante del trono del Señor. Y la Biblia dice que nadie sin santidad verá al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia actualmente con los siguientes versículos? La palabra dice: esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Eso está en Lucas capítulo 13, versículo 24. Hay una puerta estrecha para entrar en el reino de los cielos. Y muchos tratarán de entrar, procurarán entrar por esa puerta, dice la palabra, y no podrán. La palabra dice que el justo con dificultad se salva. ¿Cómo podemos vivir una vida ligera, apática, indiferente? No es ese el evangelio que predicó Jesucristo. No es ese un evangelio basado en prosperidad, en abundancia, en riqueza en este mundo, en conquistar tus sueños en este mundo, en conquistar este mundo, lo que quiera. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene o que posee en esta tierra. La Biblia dice así: y digo, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraré en el reino de los cielos. Esto está en Mateo 18:3. Esto es una sentencia definitiva de Jesús. Si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Esto es niño para lo malo, pero sabio para lo bueno, nos aclara el apóstol posteriormente. Tenemos que ser niños para lo malo, para lo impuro, para lo sucio. ¿Cómo podemos entrar en el reino de los cielos si oímos chistes de doble sentido, si hablamos palabras con doble sentido, si decimos cosas con ironía, con doble intención? Los niños no son así. O sea, ninguno va a entrar en el reino de los cielos si no se hace como un niño. Eso nos habla de un cambio de mentalidad, de una nueva criatura. Tiene que estar formado en nosotros una nueva criatura para entrar al reino de los cielos. Nosotros hablamos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y eso nos lo aplicamos a todos nosotros, a todos los que vamos a la iglesia, y eso no es verdad. Eso no es verdad, no podemos aplicarnos eso, que todos somos nueva criatura. Somos nueva criatura realmente si vivimos como nueva criatura. Si Cristo está en nosotros, si hay temor de Dios en nosotros, si nosotros tenemos temor de pecar, si nosotros no huimos del pecado, si nosotros nos hemos apartado del pecado y somos realmente nueva criatura y estamos dando frutos para la gloria de Dios, entonces realmente somos nueva criatura. Pero si vivimos como queremos, si practicamos el evangelio como queremos, si filtramos la palabra de Dios de acuerdo a nuestro criterio y obedecemos lo que nosotros nos da la gana, entonces no somos una nueva criatura. Somos como la cizaña que está metida dentro de la iglesia. Tenemos que rectificar eso en nuestra vida. No vamos a entrar así al reino de los cielos. Es momento de la verdad. Es momento de hablarnos la verdad, o de hablar con verdad uno con nosotros. Y esta es la verdad de Dios de que te estoy hablando. No podemos entrar al reino de los cielos si no somos como niños.
No podemos entrar en el reino de los cielos si no entramos por la puerta angosta. ¿Ve? También dice el Señor así: por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. El Señor nos manda salir en medio del mundo, apartarnos del mundo y no tocar lo inmundo, y Él nos va a recibir. Eso está en 2 Corintios 16:7. ¿Cómo vamos nosotros a entrar en el reino de los cielos si nosotros le pasamos por encima a estos textos de la palabra del Señor? Si nosotros compartimos con el mundo, si nosotros podemos disfrutar tranquilamente, que nos redarguya la conciencia o el espíritu, los espectáculos de televisión que están llenos, son novelas llenas de adulterio, de fornicación, de engaño, de traición. ¿Cómo el que se alimenta de eso, el que puede sentarse y ver un programa de eso en televisión, si lo puede ver sin que el espíritu lo contricte, entonces él tiene el espíritu contrictado, o sea, tiene que preocuparse. Cualquier persona que puede entrar y ver una película de violencia llena de sangre y de muerte y se siente bien, tiene que preocuparse, porque ese es contrario al espíritu de amor del espíritu de Jesucristo. Entonces, este es un llamado, y esto es realmente lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es que tenemos que andar con temor y temblor, porque no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino que tenemos que temer a aquel que puede echar en el infierno, después de matar el cuerpo, a los desobedientes. Toda desobediencia será castigada. Y si Adán pecó por desobediente, y por desobediente el mundo cayó bajo el poder del diablo, nosotros no podemos ser cristianos y vivir una vida de desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a obedecer al Señor, que volvamos al temor de Dios, porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que medites en esta palabra, no la pongas en tu espalda, porque esto es palabra de Dios, esto es lo que